Reciba un cordial saludo por parte del grupo investigador de semiótica. El tema de hoy es análisis del discurso. A Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador. Para hablar del discurso de Bukele, primero debemos conocerlo. Por ende, vamos a presentar una pequeña biografía de este personaje. Nayib Armando Bukele Ortiz, un polémico presidente. Nació el 24 de junio de 1981. Sus padres son Armando Bukele Catán y Olga Marina Ortiz. En el año 2012 fue electo como alcalde del municipio de Nueva Cuscatlán. En marzo del año 2015 ganó la alcaldía de San Salvador. Bukele estudió Derecho en la Jesuita Universidad Centroamericana de San Salvador, pero a sus 18 años se retira de la carrera para trabajar en una de las empresas de su padre. El 1 de junio de 2019 gana la presidencia de El Salvador con el 53.10% de votantes. En el video podemos reconocer que existen clases sociales que están a favor y en contra. Primeramente, en el otro positivo vamos a encontrar a la clase social alta. Ellos no son afectados a las zonas políticas de este presidente. Ya, en la clase social media vamos a ver que ellos son los que son más beneficiarios, ya que las políticas van a ayudar bastante a la economía de esta clase social. Aquí encontraremos a los policías, a los militares, a la fiscalía. Y por último vamos a encontrar a la prensa. Pero será específicamente a la prensa que está a favor del presidente. Ya, en el otro negativo vamos a encontrar primeramente a la clase social pobre. Aquí serán las personas que generan menos de $100 diarios. Aquí vamos a ver que son las personas de pandillas, familiares de bajos recursos, eh, familiares con personas en las cárceles. De la misma manera, vamos a ver que la comunidad internacional está en contra del presidente, ya que sus políticas son muy drásticas. Y por último, vamos a tener a la prensa libre. Pero será la prensa que está a favor de la oposición. Para analizar un discurso existen algunos componentes, entre los cuales tenemos los siguientes. El componente descriptivo. Para Verón, es una lectura articulada del pasado y del presente. El grupo ha tomado como referencia a un político llamado Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y ha extraído un fragmento de su discurso. Ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Con base en lo referido, el discurso de Bukele habla del ahora, pero sin dejar de lado el ayer. Es decir, lo toma en cuenta, pero de un modo implícito. A través del fragmento se da a entender que antes no se lo hacía y hoy sí, porque tiene el apoyo de la población. El siguiente componente es el componente didáctico. Para Verón, el componente didáctico enuncia una verdad universal sin entrar en aspectos específicos. A continuación, escucharemos otro fragmento del discurso. Todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado, de los terroristas y de los pandilleros. Bien, a pesar de que es algo general, en el discurso Bukele identifica claramente al sistema judicial de El Salvador como el cómplice de los delincuentes, ya que más adelante menciona que un integrante de una mara se lo ha liberado 7 veces y seguía libre a pesar de que ha cometido muchos delitos. Entonces, con esto se quiere dar a entender que el sistema judicial es completamente o era completamente corrupto en El Salvador. Y Bukele quiere cambiar aquello. Continuando con el componente programático, dentro de este es donde el político menciona lo que va a hacer entre obras, leyes, cambios, etcétera. Según Verón, es aquí que el hombre político promete, anuncia, se compromete. Lo que el presidente promete al pueblo en este caso está en favor de un país seguro mediante la erradicación de la delincuencia. Dentro de su discurso, Bukele aspira la completa erradicación de las pandillas
Para lograr su cometido promete combatir las calles de El Salvador con más de 205 uniformados que estarán a punto de unirse a las Fuerzas Armadas del país. Además de ello, Bukele menciona el incremento de insumos de control y vigilancia tales como cámaras, vehículos blindados, cascos tácticos, armamento en general. Bukele dice lo siguiente dentro de su discurso, escuchemos. Y viene más equipamiento y modernización que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Dentro de lo que se promete enfocado a combatir el terrorismo en el territorio, también se resalta un cambio y mejora de la logística encargada del Plan Control Territorial y la Fuerza de Tareas Antipandillas, dice el primer mandatario de El Salvador. Ahora bien, continuemos con el componente prescriptivo. Ok. Dentro de el discurso político, dentro de este componente del discurso político se resaltan aquellas reglas deontológicas, es decir, todo lo que debe suceder para el cambio, relacionándolo con los valores. Verón afirma que el componente prescriptivo instala en los discursos políticos todo aquello que corresponde a las reglas deontológicas, es decir, al orden del deber. Entonces tenemos claro que el componente prescriptivo indica el cambio en valores, lo necesario para que suceda algo positivo en el país. Para Bukele, el arresto de los criminales y quitarles sus derechos es la solución para que el país se desarrolle. Afirma que el castigo es la solución para el cese de la delincuencia, puesto que dentro de su gobierno las condiciones carcelarias han sido controversiales, tildadas de inhumanas o que atentan contra los derechos humanos básicos. Ante esto, Bukele dice lo siguiente. Y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas, porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. Ellos están en contra de los derechos humanos, pero se dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Claro está, Bukele considera que los derechos humanos que se exigen sean respetados, no se los respeta para aquellos que no respetan los de los demás, haciendo referencia a los delincuentes que atentan contra vidas de salvadoreños y resalta que la solución es tener estos delincuentes bajo condiciones precarias para que se erradique la delincuencia. Por consiguiente, también resalta el hecho de erradicar la corrupción dentro de la justicia del país, tomando como ejemplo el pandillero que salió 7 veces de prisión por jueces corruptos. Bukele lo dijo así, escuchemos. Todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado, de los terroristas y de los pandilleros. Por los jueces corruptos que estamos limpiando. Aquellos que asevera son cómplices de los terroristas y pandilleros que buscan tener el control de El Salvador. La destitución de jueces infectos, el incremento del armamento de las Fuerzas Armadas y el trato precario en las cárceles da como resultado ese cambio en valores que mejorará la situación en el país, según Bukele. Ahora bien, vamos a hablar sobre las formas de tratamiento. En lo que respecta a Nayib Bukele, no tiene una forma de tratamiento específico ante su pueblo o ante las cámaras, pero vamos a analizar los tipos o niveles de lenguaje utilizados en el discurso. Este presidente utiliza dos tipos de lenguaje o niveles. El primero es el lenguaje técnico. Utiliza vocabulario propio de un presidente al informarse de lo que respecta a su país, en cuanto a economía, contabilidad, democracia, poderes ejecutivos, legislativos, etc. También utiliza el lenguaje coloquial, que se caracteriza por la riqueza y variedad de palabras, aunque en ciertas ocasiones tiende a insultar a la oposición o a los que él considera contrarios a él y a su mandato. Durante el discurso no se dirige a las cámaras, se dirige a los asistentes, es decir, tiene un buen manejo corporal.
Por ende, sabe comunicarse con su pueblo. Generaliza a los delincuentes. Para él, todos los delincuentes son asesinos, vagos y amedrentadores. Y por último, en cuanto a las muletillas que podemos encontrar son el pueblo salvadoreño o los salvadoreños. Usualmente suele deslindarse de su pueblo cuando dice el pueblo salvadoreño y se integra en este mismo pueblo cuando dice nosotros los salvadoreños. Por otro lado, dentro del discurso también se analizó el tiempo verbal utilizado. Las acciones hechas por los líderes son plasmadas en sus discursos mediante verbos que orientan la manera de expresarse frente a un público dependiendo su intención comunicativa. A continuación, se presentará una tabla que contiene el tiempo y modo verbal que fue encontrado dentro del discurso del presidente Nayib Bukele. La primera frase dice lo siguiente. Para los que dicen defender la Constitución, pues parece que no la defienden siempre, solo cuando les conviene. En donde defienden pertenece al tiempo verbal presente del modo indicativo. La siguiente. No hemos terminado de implementar la fase 3 del Plan Control Territorial. Terminado es un verbo de tiempo pasado en modo indicativo. Y el último. ¿Quién iba a pensar que los que se jactaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? Jactaban es un verbo de modo indicativo en tiempo pasado y por otro lado, esconden es un verbo de tiempo presente de modo indicativo, obteniendo como análisis que el modo verbal más utilizado por Bukele es el indicativo, pues se refiere ante su pueblo con hechos reales, lo cual da un realce verídico en sus discursos políticos. Además, los tiempos verbales que más utiliza en el discurso son el pasado y el presente, pues él no le habla al pueblo con promesas o acciones futuras, ya que él se enfoca en sus labores actuales y pasadas, para así recalcar su compromiso con su nación. ¿Qué efecto produce? Los salvadoreños aprueban las medidas del presidente. Esto pudimos confirmarlo gracias a las encuestas realizadas por la prensa de África, donde mencionan que en el año 2019 la aprobación del presidente era del 90%. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo al 84,7% en el año del 2021. En el otro positivo vamos a encontrar la clase social alta. Ellos están a favor de sus propuestas, ya que combaten a la delincuencia y ayudan en el subsidio de la gasolina. En la clase social media son los más beneficiarios, ya que estas propuestas ayudan a la economía de esta clase social. Por otro lado, el otro negativo vamos a encontrar a la clase social pobre. Ellos son los más afectados, ya que las pandillas son organizaciones que se crean en los lugares más vulnerables de un país. Por último, en la comunidad internacional vamos a encontrar a las organizaciones que desaprueban cómo el presidente combate la delincuencia, ya que son medidas que vulneran a los derechos humanos. Por último, en la siguiente tabla tenemos tres propuestas del presidente de El Salvador. El equipo investigador puede ver que está cumpliendo porque las tres propuestas mencionan lo siguiente. Con respecto al proyecto de control territorial, Bukele está asumiendo el control de la seguridad de su país y la población está agradecida por ello, ya que ha mencionado que está equipando con mejor tecnología a las Fuerzas Armadas, a la policía, y también incorporará nuevos elementos a sus fuerzas, así como logística más moderna. Y esto genera una cierta seguridad, como ya se dijo, en su población. En lo referente al subsidio a la gasolina, Bukele envió a la Asamblea un decreto para evitar que el precio de los productos se encarezcan debido a la transportación y a los suministros que conlleva ello. Esto implica que el gobierno asuma un gasto el cual está dispuesto a aceptar para el bienestar de su población, ya que anteriormente incluso se bajó
porcentaje del IVA, pero aún así los combustibles se mantenían en precios altos. Y por último, en lo referente a la erradicación de la corrupción, Bukele está depurando todas las instituciones públicas, ya que él tiene una frase que dice lo siguiente: la plata alcanza cuando nadie roba. Esto quiere decir que la corrupción no solo se enfoca en cierto sector, sino que abarca a todas las instituciones y por ende la eliminación de malos elementos de ella. Y esto también genera que la población salvadoreña tenga una mejor percepción de su propio país y se sienta, como ya se ha mencionado, más segura y ahora con una mayor justicia y tenga una mejor imagen ante el resto del mundo. Muchas gracias. Esto ha sido todo.